Si les parece a ustedes, procedemos. Bienvenidos al Club Siglo XXI, que como siempre, pues, celebra un acto público para estar al tanto de la actualidad, para recoger la actualidad. Hoy convoca al presidente del Congreso, Ana Pastor, y a quien va a adivinar, a escuchar su intervención, el secretario general del Partido Popular de Trabajo de Comercio. Tiene la palabra para la salutación para el acto del presidente del siglo XXI. Buenas tardes. Seré muy breve. Simplemente, primero, disculpar que no esté la organizadora del acto, que es Paloma Segrilles hija. Este acto lo había organizado ella, una leve indisposición que no debe preocupar a nadie. No ha podido estar aquí con nosotros y me permite inaugurar la temporada, el ciclo y la temporada política del siglo XXI. Como nuevo presidente, además. Para mí es un honor empezarlo justamente el ciclo y la temporada con Ana Pastor, de las que pocas personas hablan mal en política, cosa que es sorprendente en este país y en la política, por lo menos. Quiero decirles a ustedes que en estas circunstancias, en este momento político, un tanto esperpéntico, en el que las trincheras son las que prevalecen, los enfrentamientos, las descalificaciones, a veces los insultos, la falta de ideas sustituidas por todo esto. El Club Siglo XXI se compromete, como siempre, a ser un foro de libertad, de tolerancia, de intercambio de ideas entre los diferentes. Esa ha sido la vocación y el espíritu del club desde que nació, y creo sinceramente... Sí. Y creo sinceramente que si en algún momento es necesario ese foro, esa tranquilidad para hablar en el foro, para el intercambio de ideas, es justamente este. Tal vez sea el momento más difícil de estos últimos 40 años de éxito para España, pero que hoy nos enfrentamos no solo a la crisis sanitaria, sino a una crisis económica de envergadura desconocida para nosotros. Y en estas circunstancias, el intercambio de ideas, el intercambio pacífico de palabras e ideas es imprescindible. El foro y el siglo XXI tiene esa voluntad, esa vocación desde siempre, y la mantendrá en el futuro. Muchas gracias. Gracias, presidente. Vamos a darle la palabra a Teodoro García Egea, que presentará. Pero antes quiero recordar que tienen ustedes a su alcance físicamente unas tarjetas donde pueden formular las preguntas que me harán directamente. Y también quienes están siguiendo actualmente pueden hacerlo a través del teléfono 603 850 965. Voy a repetir. 603 85 09 65. 603 85 09 65. Y sin más, la palabra a Teodoro García Egea, que me advierte, me pide que les advierta que tendrá que irse por razones insalvables un cuarto de hora hasta terminar el acto. Teodoro. 8 menos cuarto. No. Lo tiene que hacer, lo puede hacer. Venga. Bueno. Permiso de... Sí. Nomás a gusto, creíamos que no podía. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores, a Segrilles, y gracias por la invitación, al presidente, enhorabuena, y gracias por la invitación también a este ilustre foro en el que yo venía y he venido mucho como público y que ahora tengo el gran honor de asistir. Gracias también a Antonio por asistir hoy y ayudar al desarrollo del acto, y gracias también a Ana Pastor, nuestra ministra, nuestra vicepresidenta del Congreso, nuestra presidenta del Congreso y ahora nuestra vicesecretaria. Siempre ha sido una persona a
la que he admirado, y gracias por pensar en mí para presentarte hoy, Ana, porque para mí es muy importante estar esta tarde aquí. Quiero, después de estos agradecimientos, también decir que este Club Siglo XXI tiene una gran labor que hacer durante este año difícil para este tipo de actos sin duda imprescindibles, y que está consolidando su prestigio como una de las referencias indiscutibles de la sociedad española y como una de las tribunas también más exigentes y celebradas. Sigue prestando, por tanto, importantes servicios a la democracia española, como ha hecho durante más de medio siglo de historia. Es un honor para mí presentar a la ponente de esta tarde. Considero ya amigo de Ana Pastor. Antes, cuando yo era un concejal de Cieza que seguía los plenos desde mi casa, desde la televisión, y veía a la gente del Partido Popular que trabajaba intensamente al servicio de nuestras siglas, la veía ella, Ana Pastor. Y ahora la sigo viendo y sigue teniendo la misma capacidad de trabajo, la misma capacidad de sacrificio y la misma capacidad de arrastrarnos a muchos a seguir creyendo que la política es uno de los lugares donde uno puede cambiar la sociedad si se lo propone y si trabaja al servicio de la gente. Un ejemplo de gestión y una de las grandes ministras que ha tenido este país. Es zamorana de nacimiento, pero pontevedresa de adopción. Nació como nacen las grandes iniciativas y como también nació el PP en un pequeño pueblo, en Cubillos del Pan, una de esas familias que saben que el único camino hacia el éxito es el esfuerzo. De niña tuvo una gran facilidad para las matemáticas, tal vez quizás uno de los orígenes de esas grandes dotes como gestora, y por eso sus profesores querían que estudiase o bien ingeniería o bien ciencias exactas. Pero ella eligió poner su talento al servicio de la medicina. A mí me pasaba al revés. Yo quería estudiar medicina, pero al final estudié ingeniería, con lo cual me siento ciertamente identificado con este dilema. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y funcionaria de Cuerpo de Salud Pública y Administración Sanitaria. Ana Pastor cumple el deseo de Ortega sobre la preparación que se debe exigir a los políticos. Al político de raza le precede primero la preocupación intelectual y le sigue la acción propiamente política. Su carrera empezó a principios de la década de los 90, cuando un referente para todos y alguien con quien siempre se aprende algo, José Manuel Roma y Beccaria, le ofreció ser gerente de atención primaria en Pontevedra. Ya ahí demostró grandes cualidades como gestora y gran sensibilidad social. En el 96, Mariano Rajoy la nombró directora general de Muface, organismo que ahora el gobierno socialista se empeña en desactivar, donde acreditó ser una gestora de talla y sus carreras ya no se separarían, las de Mariano Rajoy y las de Ana Pastor, porque acompañó a Rajoy como subsecretaria en los Ministerios de Educación, Presidencia e Interior. En Presidencia tuvo un papel decisivo en la coordinación de los distintos departamentos ministeriales. Lástima que la vicepresidenta Carmen Calvo, coordinadora de este Ejecutivo, dividido y roto, no le pide consejo a Ana Pastor. Yo hoy creo que el Gobierno de España necesita a alguien como Ana Pastor, pero Ana Pastor solo hay una y está en el Partido Popular. Por tanto, si los españoles quieren que Ana Pastor coordine un gobierno, ya saben lo que tienen que hacer en las próximas elecciones. En Presidencia, como digo, tuvo ese gran papel y dejó en todos los ministerios por los que pasó una imagen de seriedad, responsabilidad y competencia que no pasó desapercibida para el presidente Aznar, que en 2002 la nombró ministra de Sanidad. En Sanidad creó un nuevo ministerio tras la transferencia de todos los servicios sanitarios a las comunidades autónomas. Suerte que ante la pandemia contamos hoy con este sistema que puso en marcha nuestra invitada de hoy, Ana Pastor. Tramitó importantes leyes, como la de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que se aprobó por unanimidad y que permitió que todos los españoles pudieran tener igualdad en el acceso a unos servicios sanitarios comunes. Hoy, Ana Pastor, durante toda su trayectoria, ha hecho mucho más por la igualdad de todos los españoles que los 22 ministros, carísimos ministros, que hoy forman el Gobierno de España. Permitió que todos los españoles pudieran tener igual acceso a unos servicios sanitarios y fue la pionera en la lucha contra el tabaquismo a través de ese primer
Plan Nacional para su Prevención. En 2004 acompañó a Rajoy en la dirección del partido, entre otras responsabilidades fue secretaria ejecutiva de Política Social. Más tarde compaginaría con una vicepresidencia del Congreso de los Diputados. Y hoy Ana Pastor, curiosamente, desempeña esas responsabilidades, vicepresidenta del Congreso y vicesecretaria de Política Social en el Partido Popular con el presidente Pablo Casado. Tras la victoria de 2011, todos conocemos que Ana Pastor fue una ministra de Fomento en un periodo muy difícil y de julio de 2016 a mayo de 2019 fue, bajo mi punto de vista, la mejor presidenta que ha tenido el Congreso de los Diputados hasta la fecha. Estoy seguro, Ana, que si hubiesen dado libertad de voto a los parlamentarios para elegir presidenta, te hubieran elegido a ti antes que a cualquier candidato del Partido Socialista. En el Congreso, Ana Pastor demostró una altura, una ecuanimidad, una capacidad de diálogo, una capacidad de trabajo que la convirtieron en una de las presidentas más celebradas y en una de las menos sectarias, algo que se echa de menos, teniendo en cuenta hoy los nombramientos que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez. A nadie, en su sano juicio, a nadie que quiere y cree en la democracia española se le hubiera ocurrido nombrar fiscal general del Estado a una exministra y candidata del Partido Socialista. A nadie que no fuese alguien que se guía por el sectarismo y no por el bien común. Ana Pastor ha tenido importantísimas responsabilidades con los presidentes Aznar y Rajoy y las tiene hoy importantísimas responsabilidades con Pablo Casado. Es una trabajadora incansable y ha estado siempre donde el Partido Popular la ha necesitado. Digo más, ha estado siempre donde España la ha necesitado, porque ella tiene muy interiorizada esa cultura de entrega, no solo a los valores y los principios de nuestro partido, sino sobre todo a lo que representa España. En más de una ocasión le he escuchado decir que en política no es la persona, sino el conjunto lo que tiene valor. Y eso es lo que aporta valor a la figura de Ana Pastor. Dura negociadora, pero incansable defensora del diálogo. Ana Pastor siempre ha sido una constructora de puentes y lo digo en sentido global, no solo por su paso por el Ministerio de Fomento. Unos puentes sólidos, asentados en la firmeza de sus principios. Unos puentes que hoy se echan de menos. Una mano tendida que hoy se echa de menos en el Gobierno. Una capacidad de trabajo y capacidad de diálogo que hoy se echa de menos en el Gobierno, porque desde el Partido Popular venimos proponiendo 11 pactos de Estado, venimos proponiendo una ley antiocupación para que los españoles no tengan solo que preocuparse de dónde ir de vacaciones, sino que no tengan que preocuparse que a la vuelta sus viviendas estén ocupadas. Hemos propuesto también una reforma en materia de infraestructuras. Hemos propuesto también el martes, una reforma para que nunca más el fiscal general del Estado sea un político, cosa que el Partido Socialista y el resto de socios votaron en contra. Y hoy hemos conseguido algo que no había ocurrido en toda la legislatura. Y es que el Partido Socialista se ha quedado solo, con Podemos y con Teruel existe. Solo en la defensa de la confiscación de los ahorros de los ayuntamientos a sus vecinos para pagar el gobierno más caro de la historia. Hoy el gobierno se ha quedado solo, sus 23 ministros y sus cientos de asesores ante la ofensiva que pretendían emprender contra los ahorros de los vecinos depositados en los ayuntamientos. Y hoy todo el arco parlamentario, excepto Podemos y Teruel existe, le han dicho al gobierno que los ahorros de los ayuntamientos se deben utilizar para pagar las necesidades de los ciudadanos, para pagar los servicios sociales y para construir infraestructuras que mejoren la vida de los vecinos, no para pagar los caprichos y los asesores de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Por eso, esos puentes sólidos que se construyen bajo los gobiernos del Partido Popular y que cuentan con ingenieros para ejecutar esos puentes, como Ana Pastor, son los que hoy necesita la sociedad española. Y para ello nunca olvida, tampoco Ana Pastor, la máxima de Quintiliano. Suaviter in modo, fortiter in re. Suave en la manera, resuelto en los hechos. Una frase que la ancestral sabiduría galaica ha impreso en el alma de todos los gallegos, y nuestra invitada no podía ser menos. Ana es una política respetuosa, pero respetada. Una persona en la que se puede confiar. Su honradez, su seriedad, su trayectoria son su mejor carta de presentación ante los ciudadanos.
Es un ejemplo y un referente para todos los miembros del Partido Popular y tiene un papel fundamental que jugar ante esta combinación de renovación y experiencia que hoy ofrece el Partido Popular de Pablo Casado. Hoy España vive horas amargas y el Partido Popular se configura como la única alternativa, la esperanza de miles de españoles al gobierno de Sánchez. Y por eso Pablo Casado, nuestro presidente, no va a cesar de tender la mano al gobierno para contribuir a salvar vidas y empleos, aunque sigan respondiendo a nuestras ofertas de pacto de Estado con mentiras, desprecio y silencio. Porque la vocación de servicio público, el sometimiento al interés general y el profundo amor a España que Ana Pastor simboliza son la seña de identidad de nuestro Partido Popular. Esta doctora, empedernida lectora de libros de historia de la medicina, nos va a dar ahora un diagnóstico certero de los males que asolan a España y también recetas para superarlos. Para ella la política solo tiene sentido si es útil a los ciudadanos, porque también como muchos pensamos, la política solo tiene sentido si servimos a los demás. El verdadero poder que nos da la política es el servicio. Muchas gracias y Ana, ha sido un honor poder introducirte. Gracias. Sin más, damos la palabra a la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados y vicesecretaria general para Asuntos Sociales del Partido Popular, Ana Pastor. Cuando quieras. Muy buenas tardes, casi noches ya a todos. Querido secretario general del Partido Popular, querido Teodoro, muchas gracias por tus cariñosas palabras y muchas gracias por ser como eres. Dicen que la política cambia a los hombres y a las mujeres y espero que no cambies, ni en tu acento, ni en tu contenido, ni en tu sentido del humor. Los ingenieros tenéis algunos defectos, algunos dicen que sois un poco cuadriculados, pero a mí me has demostrado que la estructura cerebral está para más cosas que para eso, para hacer cajoncitos, que está sobre todo para hacer y para proponer propuestas para tu país. Muchas gracias, querido secretario. Bueno, y sobre todo, muchas gracias a esta casa, querida Paloma, que tu hija hoy no la tenemos aquí, pero estará pronto, y sobre todo al presidente, al nuevo presidente, a Nicolás Redondo Terreros. Sé que es tu primer acto, espero que no se transforme este acto en una pesadilla para ti, sino que sea un acto así estupendo. Y una cosa que os voy a pedir es que el atril, esto sea un poco más bajo porque casi no se me ve. Entonces, quiero decir, hay que venir con tacones porque si no, no se ve, pero bueno, algo se me ve, o se me escucha por lo menos. Y sobre todo gracias a mi paisano, a Antonio Casado, por moderar una vez más este debate. Le voy a hacer la pelota un poco porque luego es el que filtra las preguntas, no filtra nunca nada. Él es un zamorano que tiene raza de periodista y que ya saben que no tiene pelos en la lengua. O sea que tenemos garantizado un debate excepcional y gracias, como no, a las portavoces del Congreso de los Diputados de Política Social y de Sanidad por acompañarnos esta tarde aquí. Querido Nicolás, has empezado tus palabras, que han sido breves, con dos palabras: libertad y tolerancia. Querido Nicolás, desafortunadamente, en este momento, en la política activa en la que sigo, hay bastante poco de tolerancia y también algunos quieren coartar la libertad. Gracias por todo lo que has hecho en política, por todo lo que haces, con tus opiniones y sobre todo lo que has contribuido, también tu padre, a todo lo que fue el mayor éxito de la historia de España, de la transición española. Muchísimas gracias. Y voy al contenido. Voy al contenido del Club Siglo XXI. El Club Siglo XXI está ligado, como sabéis, al proceso de construcción de nuestra democracia. Aquí se han hecho los debates más relevantes del encuentro de personas que hablaban y pensaban, sobre todo pensaban de forma muy diferente. Y aquí ha habido encuentros que han pasado ya sin duda
a la historia de España. Y han pasado porque en aquella época la gente era más generosa. Y esa gente generosa es la que ha permitido que algunos estemos hoy aquí. Y por eso, frente a la intolerancia, tolerancia. Y frente a aquellos que quieren que haya un pensamiento único, libertad, libertad y libertad. Y me van a permitir ahora que me refiera a lo que nos ocupa a España, a esta gran nación, en este momento de la historia. Los médicos, por deformación profesional, tendemos a hacer siempre un diagnóstico de lo que ocurre. Yo también soy de ciencias, debe ser por eso que me entiendo también con nuestro secretario general, que a veces casi no tenemos que hablar. Ese buen diagnóstico me ha llevado a compartir con ustedes y con todos los que nos siguen a través de streaming, eso tan importante que es decir la verdad aunque duela, decir cómo ves las cosas, aunque no todo el mundo coincida, decirla sin palabras excesivamente gruesas. La palabra es lo más importante en política, pero no es necesario agredir para defender. No es necesario decir más de lo que uno tiene que decir, cuando dices lo que quieres y como quieres. Todos sabemos lo que ha ocurrido en nuestro país y el análisis seguro que es diferente de unos o de otros, pero hemos vivido una enorme tragedia que no nos podíamos ni imaginar. Hemos vivido la tragedia de perder a personas queridas, a compañeros, a familia y a más de 50.000 compatriotas. Eso es un drama en sí mismo. Hemos tenido más de 500.000 de personas contagiadas y hemos tenido sobre todo una fase inicial de una pandemia terrible y una segunda fase de rebrotes que nos colocan de nuevo a la cabeza de Europa y del mundo en número de contagios por 100.000 habitantes. Hemos vivido, aunque he oído cosas diferentes, no hemos vivido una crisis del sistema sanitario, no, para nada. Lo que hemos vivido es una crisis de salud pública. Lo que falló aquí fue el no detectar antes que había que tomar medidas y el sistema de vigilancia epidemiológica del país no funcionó. El sistema de vigilancia epidemiológica es una cosa bastante sencilla, pero que no funcionó adecuadamente, que es detectar que en tu país estás teniendo una infección por un virus, en este caso un patógeno que es un coronavirus, que no se detectó a tiempo, que no se tomaron medidas a tiempo y que cuando las tomaron era demasiado tarde. Por eso, lo que ha habido en España no ha sido una crisis del sistema sanitario. Tenemos excelentes profesionales, tenemos excelentes hospitales y centros de salud, tenemos tecnología, pero lo que pasó fue un desbordamiento de nuestro sistema de salud. No hay un sistema sanitario que resista el número de personas que en esa primera y segunda semana de marzo acudieran a los servicios sanitarios de nuestro país y colapsaran los servicios de urgencia, las camas hospitalarias y las UCIs. Se minusvaloró al patógeno, que no es un patógeno cualquiera. No se hizo caso de la alerta de la OMS del 30 de enero. No se hizo caso de la alerta del CDC europeo. Y sobre todo, no se tomaron medidas para decirle a la gente que un virus de esta naturaleza, de eso sí que conocíamos ya, porque estábamos viendo las imágenes de lo que estaba ocurriendo en China, donde en China se estaban construyendo hospitales de miles de camas, o lo que estaba ocurriendo en Italia, que como saben todos los días tenemos más de un centenar de vuelos que vienen de Italia. Se tomaron decisiones tarde. No se le dijo a los españoles desde el minuto cero que la mascarilla que llevan todos ustedes puesta en este momento es imprescindible para que no se transmita el virus. Yo he tenido en el Parlamento de España días que solamente teníamos 2 personas la mascarilla y además 2 que habíamos tenido ya la infección por coronavirus. Y me preguntaban incluso en mi casa, oye, ¿pero por qué estás tú con mascarilla y no se la pone nadie? Y yo contesté, no como político, como médico, contesté, no faltarán días en que la llevemos todos los del Congreso y todos los españoles. Se tomaron decisiones equívocas y contradictorias. No se le puede decir a la gente que, bueno, no se sabe si la mascarilla protegerá cuando se sabe que es una enfermedad
que es un virus respiratorio y que se transmite por aerosoles, lo sabíamos. No se puede decir que no compre nadie, que vas a comprar tú los test, las mascarillas y los EPIs, y resulta que no sabes comprar porque llevas 20 años sin comprar nada. No se puede tomar o decir que tienes expertos y luego no sabes quiénes son los expertos. No se puede hacer una fase de desescalada, yo la llamé a la carta, una desescalada política, lo que nunca se ha hecho en ningún país. O un baile de cifras, a mí que me gustan los números, como aquí se ha dicho, y es cierto, no por gusto, sino por obligación como político, me dedico a verme todos los informes nacionales e internacionales. Los informes españoles no hay quien los siga, porque han cambiado de metodología 4 veces. Fíjense, le voy a poner un ejemplo que mi compañera Velasco conoce bien. Llevamos haciendo el seguimiento de cuántos sanitarios infectados hay en España. Bueno, pues un día determinado del mes de mayo decidieron que en vez de dar el número de totales, dan el número desde el 11 de mayo. Y resulta que ahora no sabemos, dicen el número total son 55.000, que ya está bien, y luego te dan los de las últimas 2 semanas. Yo digo, ¿qué empeño hay en hacer las cosas tan mal cuando se podían hacer fácilmente? No lo digo yo, todo esto no lo digo yo. Lo dicen mis colegas, lo ha dicho la Universidad de Cambridge, lo han dicho todas las oficinas internacionales que saben de lo que hablan. Y miren ustedes, venir hoy yo aquí y decirle lo que ha funcionado mal, podían decir que es de perogrullo. Yo no vengo a decir lo que no se ha hecho. Yo vengo a decir muchas cosas de las que hay que hacer que no son políticas en el peor sentido de la palabra política y que se deberían de poner en marcha de forma inmediata. Saben que hubo una comisión de reconstrucción en el Congreso de los Diputados. Esa comisión de reconstrucción hubo 2 o 3 personas que decidieron transmitirle a los españoles que no servía absolutamente para nada. Cuando alguien no quiere participar, dice que algo no vale para nada. Pero si el Parlamento es el lugar de la palabra, es el lugar donde tienes que hacer propuestas, ¿cómo es posible que se diga que por qué te quedas sentada allí y te quedas como de mí se ha dicho, se quedó fijada en la silla? Dice, ¿pero dónde tengo que estar si soy diputada? Tendré que venir aquí a hablar de la Agencia de Seguridad y Salud Pública, tendré que venir a hablar qué pasa con los profesionales de mi país, tendré que venir a dar soluciones. Ya saben que no hay nada mejor, dicen que oídos sordos no, que recoger lo que se dice, pero eso no significa que uno tenga que hacer lo que algunos creen que tienen que dar instrucciones a los políticos de lo que tienen que hacer. A mí me eligieron para representar a los ciudadanos y yo, desde luego, como saben, procuro aportar lo que puedo. Y hay medidas muy importantes, se habrán escuchado algunas y yo voy a intentar resumirlas de forma breve, para luego entrar en otra parte importantísima que es la crisis social y económica que tiene nuestro país. Estas medidas que presentamos iban orientadas a hacer que funcione lo que no funcionó. ¿Por qué no funcionó el sistema de vigilancia epidemiológica? Porque tiene pocos medios, porque hay por una parte un centro de alertas que, como dijo el secretario general, efectivamente puse en marcha yo en el 2004 con el director de la OMS, que es semejante a un centro que tiene en Estados Unidos, pero en pequeñito. Ese centro de alertas necesita más medios. Yo, perdóneme, dirán, ¿por qué no lo hizo usted? Se inauguró el día 4 de marzo del año 2011 y perdimos, como saben, las elecciones unos días después. Pero ese sistema funcionó en los atentados de Atocha. Ese centro ya funcionó. Y lo que necesita es más recursos y que haya una agencia de salud pública en nuestro país con un sistema de vigilancia epidemiológica moderno, que el médico que dice que hay una infección por coronavirus no tenga que transmitir el dato al jefe de servicios de su centro de atención primaria, de ahí a la dirección provincial, de ahí a la comunidad autónoma y de ahí al Ministerio de Sanidad y otro dato al Centro Nacional de Epidemiología. ¿Pero esto qué es? ¿Pero cómo es posible que en un momento que tenemos un mundo global, pero sobre todo un mundo ya sistematizado y con sistemas de información no ocurra? Por lo tanto, hay cosas que hay que hacerlas ya de forma inmediata. Como hay que hacer, si me lo permiten, reforzar, en vez de criticar, hay que reforzar la coordinación entre los centros de atención primaria, los hospitales y los centros sociosanitarios. ¿Saben qué necesitan los centros sociosanitarios de mi país?
no necesitan medicalizarlos, necesitan que el médico que está en la residencia tenga acceso a la historia clínica del paciente, que anote ahí qué ha pasado con ese paciente que está en la residencia y que cuando ese paciente vaya a un hospital, el médico que lo recibe no le tenga que hacer 1000 pruebas porque ya tiene su historia clínica completa. Hay que reforzar la atención primaria. A los médicos de atención primaria no le puedes decir que sean rastreadores en estado puro, porque esa es una parte que tiene mucho de administrativo. Lo que tienen que hacer es dedicarse, que es lo que quieren, atender a los pacientes. Por eso hemos planteado que tiene que haber en nuestro país un acuerdo, que lo hemos llamado el Plan Cajal. Como ha dicho el PP que Plan Cajal, pues seguro que no lo quieren llamar Cajal. Bueno, pues que lo llamen como quieran, pero este país necesita un acuerdo en materia sanitaria y yo, desde luego, la mano está tendida para que eso sea de ese modo. Los profesionales sanitarios no pueden estar en este momento más agobiados y más saturados. En este momento, en España, para que se hagan una idea, hay más de un 36% de sanitarios interinos, o sea, con contratos que a veces no llegan a una semana. ¿Me pueden decir cómo es posible que estos profesionales con contratos interinos, con la carga asistencial que tienen, estén suficientemente motivados para poder ejercer su labor? ¿O me pueden decir por qué no había una reserva estratégica de material sanitario crítico? ¿Por qué? ¿Y por qué en este momento nos hemos enterado que no había Remdesivir, por ejemplo, que no había reserva estratégica, y nos dicen que pedirán el Remdesivir de los ensayos clínicos como si hubiera 200.000 ensayos clínicos? Esto es una broma de mal gusto. Parecería como si se estuviera jugando con la inteligencia de los españoles. O no se puede tampoco decir que un ensayo fase 2 que está haciendo la industria farmacéutica en tu país, puedes hacer no sé cuánta rueda de prensa para contarle a los españoles, porque lo que estás trasladando es que las personas que están en su casa creen que la vacuna ya la tienen mañana. Y hay que explicarle a la gente bien que se está haciendo un esfuerzo impresionante y ojalá la vacuna esté en diciembre. Pero desafortunadamente, como saben, la cosa no es tan fácil. Y yo, desde luego, lo que sí les puedo decir que mis conversaciones con AstraZeneca han sido, desde luego, y con otros grupos, pero le pongo el ejemplo a AstraZeneca, están haciendo un esfuerzo impresionante porque esté lo antes posible. Pero no se pueden hacer titulares de periódico ni ruedas de prensa que son solo enfocadas a mandar mensajes políticos. No se puede jugar con las esperanzas de los ciudadanos. Tienes que decir las cosas muy claras, pero no jugar, porque todo está mezclado y parecería que es que somos los reyes del mambo. También quiero decirles que no se puede en este momento hablar por hablar y decir que todo va bien cuando los hospitales de nuestro país tienen que hacer planes de contingencia porque hay pacientes de distintas especialidades que están en lista de espera y no pueden ser atendidos porque sigue habiendo un montón de pacientes con la COVID, que están en los centros sanitarios y ha habido que habilitar ya plantas de hospitales para ello. Por lo tanto, seguimos en pandemia, queridos amigos, seguimos en pandemia y hay que tomar decisiones en materia sanitaria. Hay que tomarlas con urgencia, pero no porque lo diga un partido político, porque yo lo diría lo mismo si estuviera ejerciendo mi profesión. Y no lo digo yo, lo dicen mis colegas. También quiero decirles que esta crisis sanitaria, este confinamiento total, lo que ha traído es una crisis económica brutal. Una crisis económica que, si no tomamos las medidas adecuadas, tardaremos muchísimo en salir de ella. En febrero, ya en España, antes de la pandemia, la ausencia de reformas estructurales, así como el gasto incontrolado, saben que estaba conduciendo ya a España a unas cifras nada adecuadas. Se había revisado a la baja el crecimiento económico de España 3 veces. La desaceleración del mercado laboral era ya una evidencia. Había 84.000 parados más que en junio del 18. Y a esa desaceleración llegó la pandemia. Y la pandemia se ha ensañado con el mercado laboral de nuestro país. Se han tomado medidas como los ERTES o las líneas de avales ICO o el IMV, pero esas medidas, que son positivas, hay que extenderlas en el tiempo y sobre todo hay que pagar
a las personas. No puedes tener personas en ERTE que no hayan recibido todavía su pago, porque no pueden atender a su familia. O las líneas de avales ICO, que no puedes poner unos requerimientos que es imposible luego cuando llegas al banco que te den el aval. Se han tomado decisiones que pusieron en riesgo nuestro tejido empresarial. Hay 2 reales decretos que les animo a leer, el 9-2020 y el 10-2020, que obligaban a las empresas a asumir todos los costes laborales, fiscales y operativos. Se dirigieron un grupo de comerciantes de Vigo y me dijeron, ¿cómo es posible que sigamos pagando? Ustedes están en el Parlamento diciendo que hay recursos y que hay medios, que sigamos pagando todos los recibos correspondientes de la basura, del el recibo energético, etcétera, y no tengamos ni una sola ayuda, tengamos que seguir pagando y nuestros ingresos sean cero. Fíjense, el Banco de España acaba de decir que solo se ha recuperado un 42% del empleo perdido. Las estimaciones del banco, eso es de hoy, las estimaciones del Banco de España ya hace ya unos días, unas semanas, hoy 1 de cada 4 empresas se encuentra en quiebra técnica y 1 de cada 3 en riesgo de impago. Y el descenso de la ocupación ha superado todos los registros desde la crisis del 2008. El segundo trimestre se han destruido ya miles y miles de empleo. El escenario es desalentador. El Fondo Monetario Internacional nos sitúa a la cabeza de las contracciones económicas. La OCDE, el mayor desplome del área OCDE, con un descenso del PIB del 18,48. El BMVA, su área de estudio, lo eleva al 14,4 y su previsión es de déficit público, como saben, y de deuda pública, unos límites que van a ser tremendos. ¿O qué decirles del turismo? Un sector afectado gravemente por la pandemia que, como saben, representa más del 12% del PIB y que entre enero y junio ha perdido 27 millones de visitas y en julio la caída fue del 78,7%. Y a falta de cifras del mes de agosto, España, los datos apuntan a que cerrará el periodo enero-agosto con alrededor de 40 millones de turistas internacionales menos. Pues bien, si las cifras de empleo, y vuelvo al empleo, durante las primeras semanas de la crisis se destruyeron 900.000 empleos, si solo hemos recuperado el 43% del empleo perdido, yo digo que tendremos que tomar medidas y decisiones, porque el volumen de parados ha alcanzado a final de julio 3,7 millones de desempleos. Hay personas que están en ERTES y hay personas que están en paro. Son unos más otros. Son unas cifras tremendas porque detrás de cada cifra hay personas. España tiene el doble de desempleados que Alemania, aunque Alemania cuenta con 36 millones de habitantes más. Tenemos 1,3 millones de parados más que Italia. En conclusión, la realidad es que España es el país europeo en el que más ha caído la actividad económica, porque tomamos unas medidas tarde y drásticas. Y estas consecuencias de la COVID, los que más las padecen, ¿saben quiénes son? Las personas más desfavorecidas. El atasco administrativo al que me refería antes hace que 150.000 personas no hayan cobrado los ERTES, que no han recibido todavía nada. Y el ingreso mínimo vital, apoyado desde luego por todos los grupos parlamentarios, ha llegado a 85.000 beneficiarios y hay 900.000 solicitudes. Como ven, la COVID ha resultado especialmente devastadora en las personas que tienen menos recursos o en los hogares que sus miembros trabajaban en empleos temporales. Las medidas de confinamiento obviaron variables tan importantes como la brecha digital o las diferencias habitacionales, las diferencias en nuestras condiciones de vida. Por tanto, las políticas que hay que poner en marcha son unas políticas integrales. Una política integral de lucha contra la crisis tiene que pensar en las personas con discapacidad, las personas que en este momento tienen problemas de salud mental o que sufren la violencia machista o los mayores. En el ámbito de educación, las desigualdades también son evidentes. El espectáculo que hemos visto, que cada comunidad autónoma empieza en un momento diferente, es impresentable. ¿Cómo es posible que siendo el virus que circula es uno
que no entiende ni de provincias, ni de comunidades, ni de países. Y resulta que nosotros aquí, cada maestrillo su librillo y cada uno, porque no hay un protocolo único y no hay decisiones tomadas. Se toman protocolos genéricos que cuando hay problemas concretos no saben a qué atenerse. Hay una brecha digital real y esa brecha digital la están sufriendo los niños de nuestro país. Hay niños en España donde no llega la banda ancha. Hay niños que no tenían una tablet para poder, no tienen un entorno ni tienen una tablet y por lo tanto la desigualdad se está produciendo en materia educativa. También hay que hablar del impacto de género. Ese impacto que hace unos meses un estudio de SADE explicaba que las mujeres tienen mayor probabilidad que los hombres de haber perdido su empleo desde el inicio de la crisis, porque estaban sobrerepresentadas en sectores que cerraron durante el confinamiento. Y así es, el empleo disminuyó en el segundo trimestre de 2020 más en las mujeres que en los hombres. En el mismo periodo, la tasa de paro femenino ha sido del 16,72% frente al 14%, 14 muy poco, de los hombres. Queda mucho por hacer en todos los ámbitos y por eso defendemos políticas que aborden estos temas. Esta es mi última parte de la intervención. Y esas políticas las presentamos en esa comisión de reconstrucción que algunos se empeñaron en destruir. Era para construir y se empeñaron en destruir. Y fíjense qué cosas de sentido común presentamos. Presentamos un plan y una política de empleo para preservar el tejido productivo, para aportar seguridad jurídica a las empresas, para descargarles de costes y facilitarles liquidez. Mientras Alemania extiende las ayudas a 2022 y dicta una moratoria sobre las normas de insolvencia para evitar una ola de quiebras de empresa, o Italia aprueba 100.000 millones en apoyo al empleo, o Francia recorta la fiscalidad, España solo se plantea ampliar los ERTES hasta diciembre. Y sin embargo, no hay que olvidar que los ERTES, gracias a los cuales han podido salvarse más de 3 millones de empleo, han encontrado el terreno allanado para la reforma laboral, que saben que la hizo el Partido Popular, que incluyó los ERTES. Y hoy más que nunca, lo que España necesita es avanzar en un marco de flexiseguridad, no ir hacia atrás, no derogar la reforma laboral como firmaron, como saben, Podemos, el Partido Socialista y los señores de Bildu, por un plato de lentejas. No cabe duda que hay que reforzar el sistema de garantía de ingresos y, por tanto, nosotros apostamos por el ingreso mínimo vital, pero que se vincule a políticas activas de empleo y a la inserción laboral. Y también planes sectoriales consensuados con los agentes sociales, con las diferentes administraciones, teniendo en cuenta la singularidad de cada sector productivo, que incluyan medidas fiscales, crediticias, laborales y regulatorias, y un plan de choque para el turismo. Y también un plan de autónomos que hemos presentado en el Congreso de los Diputados y que espero que se apruebe, para que se adecúen las cotizaciones de los trabajadores autónomos a los ingresos reales obtenidos, para que se bonifique el 100% de la cuota de la seguridad social para los autónomos infectados por la COVID o en cuarentena. Restablecer la tarifa plana y prolongar los ERTES, a nuestro juicio, hasta abril del 2021. Insisto, seguimos en pandemia. Y estos son medidas ya a corto plazo, a largo plazo. Y no pienso yo aquí, siempre digo que decía Eugenio Dors que en Madrid a las 8 de la tarde das una conferencia, te la dan, y son las 19:52, o sea que estoy a punto de entrar en esa curva. Bien, en el plazo más largo hay reformas imprescindibles. Hemos planteado la Agencia Independiente Nacional para la Recuperación Económica. Creemos que tiene que haber una agencia independiente que con los fondos de la Unión Europea se pongan en marcha proyectos que no se parezcan a aquel famoso plané que nos dedicábamos a decentar las fuentes en los pueblos, los lavaderos y estas cosas que son bonitas y están bien, cuando teníamos una crisis, como saben, aquella crisis de los brotes verdes que no había ni brotes ni verdes, pero alguno se empeñó. Y por eso el Fondo de Reconstrucción Europeo tiene que estar bien gestionado, bien fiscalizado y que nos permitirá relanzar nuestra actividad económica, por lo que no es cierto que resulta
inevitable una subida de impuestos. No es verdad. Les he contado los ejemplos de 3 países que son referencia, como Alemania, como Francia o como Italia, que los tenemos al lado. Se pueden realizar bajadas selectivas de impuestos y así reactivar sectores económicos. Y en el ámbito social, pues hay que seguirse preocupando por las familias vulnerables, por nuestros mayores, por la dignidad y la autonomía personal, poner más recursos para la atención sociosanitaria y, sobre todo, dotar de recursos a las políticas sociales y, sobre todo, a sanidad. La educación necesita recursos, pero necesita cabeza y liderazgo. Tener liderazgo, la gente dice, ¿qué es liderar? Liderazgo es no hablar en la televisión permanentemente, sin parar. Liderazgo significa mucho más. Es tener un proyecto de país que lideres. Es tener contenido. Está muy bien que hables bien, ahora ya saben lo que es, habla bien, no habla bien, pero a algunos les importa el tono de donde venimos. Los que hemos nacido en Zamora tenemos un tono, que es el nuestro, y aquí cada uno tiene el tono que le da la gana. Pero ahora se fija todo el mundo en las formas, como lo dijo, qué dijo. No, hay que tener contenido para liderar las políticas de un país. Y por eso, en materia educativa, no se puede llevar al Congreso de los Diputados una ley, la LOMLOE, justo un día que se estaban muriendo varios cientos de personas en España. ¿Cómo es posible que con el drama que tenemos llevas una ley que vuelve a dividir otra vez a la comunidad educativa de tu país? No puede ser. O, por ejemplo, ¿cómo no hacer frente a algo que todos pensamos que es fundamental, que es que hay un cambio de paradigma en el mundo? Los sistemas digitales, la inteligencia artificial, la innovación, el I+D+I, es clave para ser competitivos. Eso es lo que necesita nuestro país. Tenemos todo, tenemos clima, tenemos belleza, tenemos cultura, tenemos industria, tenemos gente preparada. Eso es lo que necesitamos. Y por eso necesitamos un marco común de referencia de la competencia digital docente. Tenemos que apostar por nuestros docentes, por nuestros maestros y formarlos más y mejor en tecnologías para que ellos, con esa parte que ahora es digital en todo el mundo, en España hagamos una verdadera transformación digital y hagamos posible tener interoperabilidad didáctica de los sistemas. ¿Eso qué significa? Significa que podemos compartir contenidos, no nos tenemos que inventar cada uno a ver qué pongo yo en el libro de historia para diferenciarme. Hay que estudiar la historia de España, las singularidades, por supuesto, pero tenemos que tener una parte común y compartida. Eso es lo que algunos no entienden. Y cuando yo digo nacional, pues hay gente que le entra alergia. Un gran político de este país, don Antonio Maura, decía que la patria no existe sin el amor de sus hijos. Hoy, la patria que compartimos todos merece que nos volquemos con ella, que tengamos la responsabilidad y la altura de miras para responder al desafío que nos plantea este difícil momento histórico. La España democrática y constitucional, querida Paloma, nos ha dado mucho y estamos obligados a defender ese bienestar, querido Nicolás, y ese progreso, que ha sido obra de varias generaciones en las que no han faltado líderes generosos, comprometidos y capaces. Que eso de liderazgo es también tener capacidad. Y ese liderazgo es el que hoy reclamo yo aquí. El liderazgo de hacer las cosas, de hacerlas bien y preocuparte por lo que realmente le importa a la gente. Salir de la crisis de la pandemia, complicado, salir de la crisis económica y social que tenemos en nuestro país. Muchísimas gracias. Le damos las gracias también a Teodoro García Egea, que tenía que ausentarse como les había anunciado. Bueno, vamos a ir a la parte de las preguntas ahora. No es mucho el tiempo que nos queda. Hay una serie de cuestiones que están en la mente de todos, las conoces perfectamente. Ana, yo voy a abrir el fuego con una pregunta que no es precisamente referida a lo que está hoy en la mente de todos. Yo no he visto, lo hablaba antes con Nicolás,
No he visto una vuelta al cole política tan angustiosa, con tanta confusión y con tanta incertidumbre como esta, porque hay muchísimos frentes abiertos. Pero por empezar, por lo último, es una pregunta muy sencilla, te voy a pedir una vez más, ya sabes que esto es recurrente, pero nos devora el tiempo, ¿no? Capacidad de síntesis en las respuestas. Lo de hoy, el Congreso tumba un decreto ley, por primera vez, me parece que es la primera vez que le tumban una iniciativa legislativa al Gobierno, tumban el decreto ley que consistía pues, en una especie de trasvase de los remanentes de los ahorros de los ayuntamientos al Tesoro Público, al Estado, en nombre de la estabilidad, etc. La pregunta es si eso se va a perder en la polvareda de los días, si eso es flor de un día, o si eso marca alguna tendencia, si es el principio de algo, el hecho de que se unan fuerzas diferentes para tomar una iniciativa del Gobierno, o es una excepción y se va a olvidar inmediatamente. Bueno, es la constatación de que cuando se hacen las cosas mal, pues no salen adelante. Y cuando un Gobierno se empecina en pensar que porque es Gobierno tienen la razón y quieren hacer cosas a contrapelo, pues eso es imposible. Nadie que tenga dos dedos de frente puede entender que se confisquen los ingresos de los ayuntamientos, que además se haga una medida que no tenía en cuenta los miles de pueblecitos pequeños que tenemos, o los pueblos o ciudades que no tienen superávit, y que esos recursos no llegaran nunca, no iban a llegar nunca precisamente a los municipios que tienen más necesidades. Y por lo tanto, como era una medida absolutamente disparatada, no ha salido adelante. ¿Qué es lo que puede pasar en el futuro, Antonio? Y resumo mucho, pues que el Partido Popular va a seguir peleando por aquellas propuestas que nosotros hacemos, como algunas de las que yo he explicado aquí, que no he podido explicar todas, intentar sacarlas adelante. Y uno tiene que buscar siempre apoyos para sacarlas adelante. Y el Gobierno tendrá que ser, pensar un poco lo de hoy, espero que le haga reflexionar, que uno porque sea Gobierno, porque sea yo soy ministro, ala, muy bien, pues soy ministro, no tienes la razón, porque te la acaban quitando. Y sobre todo algo muy importante, es que el sistema español, nuestro sistema constitucional, es una monarquía parlamentaria. Y aquí alguien cree que esto es un régimen presidencialista. Y aquí hay una cosa que se llama el Congreso de los Diputados. Y alguno cree que el Congreso de los Diputados es una especie de paso por aquí. No, aquí los que representamos la soberanía popular somos nosotros, los diputados, los senadores. Y por lo tanto, la soberanía reside donde está representado el pueblo español. Y a mí, no por nada, pero reivindico, y soy persona que he estado en el Ejecutivo, reivindico el poder legislativo. Hoy, si yo fuera periodista y tuviera que resumir lo que pasó hoy, decir, el poder legislativo ejerce el mandato constitucional. Y hay otro asunto que es el que te decía antes, que estaba en la mente de todos, sobre todo de los periodistas, pues porque reina hoy en todos los medios de comunicación, que es el caso Kitchen. Yo no te voy a hacer ninguna pregunta, voy a trasladar las que nos hacen compañeros periodistas que están asistiendo. Podría resumirlas, pero por respeto a ellos y porque creo que las tres tienen matices diferentes, las voy a formular sucesivamente. La primera es de Verónica Muñoz, de Radio Nacional de España. Aunque Casado era diputado durante los años que se investigan en la Operación Kitchen, ¿cree que si el exministro Fernández Díaz y la ex número 2 del PP son imputados, perjudicarían la imagen del partido y la ejemplaridad que defiende la dirección nacional? ¿Les preocupa que se abra una comisión en el Congreso y que comparezca, que tenga que comparecer Pablo Casado? Muchas gracias. Bueno, primero de todo, de lo que estamos hablando es de un informe de la Fiscalía. Es la Fiscalía quien acusa. Esa es la fase en la que estamos. Y, por tanto, estamos hablando de un informe de la Fiscalía. Nosotros respetamos lo que diga la Fiscalía, pero esto todavía, por lo que sabemos, por lo que yo sé lo mismo que usted por el periódico, vamos, y que la persona que pregunta, hay un informe de la Fiscalía. Aquí no hay nadie imputado, no como el partido Podemos, que está imputado, por ejemplo, y nadie pregunta. Yo el otro día fui a una televisión y me preguntaron por esta operación y dije yo, bueno, hay un informe de la Fiscalía, presunción de inocencia y respeto a las decisiones judiciales.
Dije, lo que me extraña es que no me pregunte por el tema de un partido que forma parte del gobierno y está imputado. Por lo tanto, yo confío en la justicia, hay un informe de la Fiscalía y esto seguirá su curso y, desde luego, la presunción de inocencia. Yo no vivo de titulares, sino que vivo de cómo funcionan las instituciones de mi país y, por lo tanto, pues bueno, veremos lo que, después de este informe de la Fiscalía, qué otros pasos dará la Administración de Justicia. Respecto a la comisión, sí has avanzado algo ya. La segunda de las preguntas es de Gerardo Castro, de Televisión Española. ¿Considera democráticamente sano crear comisión de investigación para Kitchen, pero no para Neurona, Dina? Bueno, yo, como saben, estoy en la mesa del Congreso de los Diputados y he visto que si nos tuvieran que valorar a los políticos por nuestra coherencia, algunos iban a quedar en el ranking bastante mal, porque, claro, lo que no se puede es decir que frente a algo que ya hay, como saben, una imputación, frente a imputados no hay nada que decir y frente a un informe de la Fiscalía sí hay que decir. Y recordar también, no solo como informe de la Fiscalía, sino cuántos hechos hemos conocido que han llenado páginas a lo largo de años y años y luego se ha sobreseído. Por lo tanto, el respeto es para todos, ¿eh? El respeto para todos. Pero bueno, cuando hay imputados, pues me imagino que algo habrá que decir. Pues no, señor, no se dice absolutamente nada. Estamos centrados en un informe de un fiscal. Bueno, una pregunta que se remite a su amistad con Mariano Rajoy. Dice, usted conoce muy bien al expresidente Mariano Rajoy. Es su amiga. ¿Ha hablado con él estos días? ¿Sabe si está preocupado por las informaciones sobre Kitchen? ¿Cree usted que debería estar preocupado por lo que están revelando los sumarios? Bueno, primero de todo decirle que ha sido un honor el formar parte de los gobiernos de Mariano Rajoy, que Mariano Rajoy ha sido uno de los mejores gobernantes que ha tenido este país, que nos ha sacado de la crisis profunda que tenía el país, que es una persona honorable y hablo con frecuencia con Mariano Rajoy. Y siempre lo que me han servido y me sirven mucho, como del presidente Casado, son sus consejos. Una pregunta que añado yo por mi cuenta. ¿Cree usted que Pablo Casado debió hacer lo posible por integrar en las listas al ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en función de las amenazas que había hecho, algunas bastante, no sé cómo decirlo, groseras, ¿no? Banales, como llamar miserables a una serie de dirigentes del Partido Popular? Bueno, como usted sabe, el Comité Electoral es el que decide con respecto a las personas que integramos las listas electorales y yo lo que soy es una afortunada porque en sucesivas ocasiones pues, han contado conmigo para formar parte de esas listas. En el resto no tengo nada que decir. Bueno, Me ha dicho que sea breve. Mañana se celebra la llamada Diada Nacional de Cataluña. ¿Qué expectativa tiene respecto al minuto y resultado de la causa del independentismo en vísperas de estas celebraciones? Bueno, apelo a la responsabilidad de todos, desde el punto de vista, desde luego, de seguridad y de salud pública. Apelo a esa responsabilidad y decir que con independencia de que cada cual podamos tener nuestras ideas, hay algo que es una línea que nunca se puede traspasar, que es el ordenamiento jurídico de nuestro país y el respeto a la Constitución y a las leyes. Bueno, volvemos otra vez al tema central que nos ocupa, que nos debería ocupar casi exclusivamente, que es el de la lucha contra el coronavirus, ¿no? contra la COVID-19. Es una pregunta online de un socio, de Miguel Pérez Fraile, que pertenece al Partido Popular, por la zona del Puente de Vallecas. No puede estar porque está recuperándose precisamente del COVID en su casa. ¿Para cuándo la recuperación de competencias para el Estado en materia de sanidad y en justicia y en educación? ¿Es que no estamos aprendiendo nada con esta pandemia? Está planteando claramente lo que los independentistas llamarían jacobinismo, ¿no? O recentralización.
Bueno, primero de todo decirle que lo que está transferido a las comunidades autónomas es la gestión sanitaria y es la gestión educativa. Pero lo que no está transferida a las comunidades autónomas es quién es el responsable de la gestión de una pandemia. La gestión de la pandemia tiene una autoridad sanitaria que es el Gobierno de España y que es el Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, de lo que estamos hablando aquí, nada tiene que ver con las competencias que tienen las comunidades autónomas, que es en la gestión del sistema educativo y del sistema sanitario. Yo soy una defensora del modelo autonómico. Alguien me ha criticado y digo yo, hombre, yo defiendo el modelo constitucional. Yo me encuentro, creo que hay cosas mejorables, falta en muchos casos coordinación y cohesión. He sido, creo que, un ministro cuando lo fui, que puse en marcha una ley que logré el apoyo de todos los partidos políticos, que se llama la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que recoge, por ejemplo, que el calendario vacunal en España tiene que ser único para todas las comunidades autónomas y no cada uno poner la vacuna que le viene en gana. Y en el tema de la COVID, una de las cosas que no me ha dado tiempo a contarlo en mi exposición, una de las cosas más importantes es que haya un calendario para toda España y que los criterios de vacunación sean los mismos en Cuenca que en Asturias. Pero, por favor, si va a ser, nos tienen que vacunar, me imagino que los protocolos sean los mismos. No sea el demonio que cada sitio se vacune de una manera distinta. Por lo tanto, yo lo que he defendido siempre es el Estado autonómico. Alguno cree que no es compatible el Estado autonómico con la igualdad de los españoles. Y es tan compatible que está en la Constitución. Tú por lo que tienes que velar en un Estado descentralizado es justamente por la igualdad de los españoles, la igualdad de oportunidades, la equidad en el acceso. Pongo el ejemplo de Alemania. Alemania tiene un instituto que se llama el Instituto Koch, que es la máxima autoridad sanitaria. Y de ahí, en Alemania, están saliendo todos los protocolos y todas las actuaciones en los Länder. Y no hay ningún problema. Y ahí están los resultados de Alemania. Por lo tanto, claro que se puede hacer. Y aquí cuando dices Agencia Nacional de Salud Pública, dicen, una del PP hablando de nacional. Dice, pero donde se sienten todas las comunidades autónomas y de lo que yo hablo es tan sencillo como de que cuando tú te enfrentas a un virus, todo lo mejor que tengas, todos los criterios científico-técnicos los pongas en la mesa y tomes una decisión común. Si miramos a organismos internacionales, como aquí en España, he escuchado a algún nacionalista que dice, haré lo que diga el protocolo europeo. Digo, bueno, es que, pues sí, todos, pero, o sea, prefieren que se lo haga otro a que sea un proyecto nacional. Por lo tanto, para mí es, gracias Miguel Pérez Fraile, pero creo que el Estado autonómico, desde luego, es nuestro modelo constitucional, que hay que hacer reforzar mecanismos de coordinación y de cooperación y, desde luego, una cosa es la deriva que puedan tener o que hayan hecho algunos con respecto, pero lo que hay que hacer es cumplir la ley. Y, por lo tanto, desde luego, por ejemplo, el principio de que hay igualdad, la igualdad que recoge la Constitución es la igualdad en el acceso a los servicios sanitarios y en el calendario vacunal, que es la cosa más sencilla del mundo de entender, que si hay que vacunar de la viruela, que ya no hay viruela, pero en nuestro país tuvimos viruela, saben que se erradicó la vacuna, se dejó de poner vacuna de viruela hace ya el 60 y tantos, pero cuando tú estás vacunando de hepatitis, no piensas en qué territorio estás, digo yo, pues de la COVID igual. De todas maneras, en la práctica no ha habido unas conductas, unos comportamientos iguales en todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Estoy pensando en el caso del señor Feijóo o en el caso de Isabel Díaz Ayuso. Pregunto, ¿a qué viene este absurdo intercambio de pedradas entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el Gobierno central? ¿Qué sentido ha tenido esta pugna, esta tensión a la que estamos asistiendo? Muchas veces, insisto, parece que es absurda, porque se supone que estamos todos haciendo una remada común tras de la misma causa, acabar con el virus. Pues mire, yo lo que le puedo decir es que la Comunidad de Madrid, donde estamos todos nosotros, el esfuerzo que ha hecho el sistema sanitario en Madrid ha sido impresionante. Quien ha vivido en carne propia el efecto devastador de la pandemia ha sido Madrid, porque Madrid es
por dónde estamos ubicados, por el flujo que hay de transporte y de comunicaciones, donde está uno de los aeropuertos más importantes del país, donde la población está concentrada. Hemos tenido sin ninguna duda aquí en Madrid que ha habido que hacer un esfuerzo impresionante. Y le puedo decir que las críticas que ha hecho el Gobierno de España, ya no le quiero decir, por ejemplo, cómo se hizo la desescalada, con los mismos indicadores en una comunidad que en otra, a uno se le trataba de una manera y a otro se le trataba de otra. Pero lo importante es que lo que hay que hacer es poner medidas en marcha. La Comunidad de Madrid, que yo sepa, ha hecho todo y más por hacer las cosas lo mejor posible. Fíjese, la Comunidad de Madrid es una comunidad que le está haciendo test a los profesores. Una cosa fantástica, porque eso ha permitido detectar, por ejemplo, personas que eran asintomáticas, pero que estaban padeciendo o tenían antígenos, como sabe, del coronavirus. Y por lo tanto creo que se han hecho unas actuaciones, pero ha habido algunas críticas que yo de verdad he sentido vergüenza. Por ejemplo, ha cesado la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y resulta que han cesado consejeros y nadie decía nada. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Se han dicho algunas cosas con respecto a Madrid y lo digo, tengo que agradecer el esfuerzo que ha hecho la sanidad madrileña, creo que lo tenemos como de todas las comunidades. Porque fíjese, el inicio de su pregunta es que lo que ha faltado es liderazgo y las comunidades se han tenido que buscar la vida. Las comunidades autónomas se han buscado la vida ante la falta de liderazgo del Gobierno de España. Y eso es así. O ante, fíjese, el decreto de la desescalada. Un decreto que el párrafo que habla de educación, ¿sabe lo que dice? El artículo 9. Dice, las autoridades educativas tomarán las medidas para que haya 1,5 metros de distancia entre los niños. Y no dice más. Usted me puede decir con el 1,5 metros dónde vas. Y luego sacan un protocolo en junio. Y luego otro protocolo, y luego ahora uno en agosto, a final de agosto, y luego ahora el 5 de septiembre publican otro. Pero es un protocolo que tiene agujeros, porque tiene situaciones, como ya ha pasado en algún sitio, que hay un profesor infectado y en el claustro de profesores todos a cuarentena. ¿Y qué hacemos con el colegio? O sea, son unas cosas increíbles. A falta de liderazgo, pues creatividad e improvisación, pero claro, eso no es práctico. No, pero las comunidades, a mi juicio, y lo digo de corazón, no como persona de un partido, se han tenido literalmente que buscar la vida, como lo hicieron con los EPIs, como lo hicieron con las mascarillas y como lo hicieron con los test. Y yo hoy sigo aquí diciendo test, porque es el modelo y sobre todo porque se ha avanzado en los últimos meses muchísimo. Ya hay test rápidos, test que además tienen un coste bajo, que ya no hay como pasó al principio, por falta de previsión, que no había test y por lo tanto test, seguimiento, rastreadores, seguimiento de personas infectadas y responsabilidad individual. La responsabilidad de que tú no es que si tú no te comportas bien, lo que estás haciendo es que puedes infectar a una persona que tiene una patología crónica o una persona mayor. Pero yo, sinceramente, le diré que lo que he visto es un esfuerzo encomiable. El hospital que se montó aquí en Madrid, me parece que fue en poquísimo tiempo con voluntarios, fue una cosa impresionante. Y que tenemos una sanidad en Madrid que tiene que tener mejoras como todas, como la castellano-manchega. No me gustó nada el que se ponga a Madrid en el foco, porque en Madrid, como le digo, yo le puedo decir los aeropuertos y termino. En aeropuertos, nosotros en este momento, 20 países le piden a españoles que van a esos países un test. Nosotros aquí no pedimos nada. Tú llegas al aeropuerto, te bajas en el avión, entras en el avión, fila 28 a 14, fila no sé qué a no sé cuánto, 1,5 metros. Bajas del avión y te ponen en un autobús 90 personas. Eso ocurre, vamos, eso se lo puede constatar todo el mundo. Por lo tanto, más humildad, más respeto y no utilicemos esto como un asunto político. Esto es una cosa muy seria, esto es un problema de salud pública y la paciencia que están teniendo en Madrid las autoridades sanitarias de Madrid, desde luego, es tremenda.
Bueno, le voy a pedir que cambie un poco el chip porque seguimos hablando de lo mismo, pero desde otro punto de vista, el de la cultura. Es una pregunta pues, de un artista que expresa la preocupación, la sensibilidad del artista, es un pintor. Ricardo Sanz pregunta, en el mundo del arte, ¿qué piensa que es mejor? ¿Ir volviendo a la normalidad, realizando actos y exposiciones, o esperar a que se extienda la vacunación? Bueno, gracias a Ricardo Sanz, que es un pintor magnífico y alguno de sus cuadros está en el Congreso de los Diputados y podemos disfrutar de él. Yo creo que hay que hacer las cosas bien, con sentido común y siempre con las medidas de seguridad adecuadas que las tienen que dictar los técnicos y los expertos de verdad. Por lo tanto, esa normalidad no es la nueva normalidad del decreto del Gobierno. Esto del 1,5 metros, lo que más decía es el transporte 1,5 metros, lo otro 1,5 metros, lo otro... Oiga, algo más tendremos que decir, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que efectivamente la actividad cultural es clave para el desarrollo de toda la sociedad y que todo lo que se haga con garantías de seguridad y de lo más importante, que es la salud, preservar la salud y la seguridad, desde luego, ojalá tengamos, desde luego, bien pronto una actividad que pueda ser más normal que lo que vivimos. Bueno, ahora la clave es comercial, económica, de Blanca Garzas. ¿Qué impacto tendrá la COVID en las exportaciones con Estados Unidos y terceros países? Bueno, yo he aprendido una cosa en política que es bueno ir haciendo amigos, ¿no? Porque hay algunos que parece que buscan, si no tienen enemigos, los buscan. Y por lo tanto, en política internacional, me estoy refiriendo a los aranceles, como pueden imaginar, ¿no? En política internacional lo que hay que buscar es amigos también, es respeto y es tener relaciones bilaterales que te permita que tus relaciones comerciales sean las más adecuadas posibles. España es exportador, como saben, la balanza de pagos española, una de las cosas más importantes que yo creo que consiguió el presidente Rajoy fue que esa balanza de pagos contribuyó a la balanza de pagos las exportaciones que crecieron de una manera impresionante en los años de recuperación de la crisis. Y yo creo que parte de la recuperación de esta crisis tiene que venir de la mano de la exportación. Y para eso lo que tenemos que generar, tenemos muy buenos productos, muy buenos técnicos, tenemos desde luego un capital impresionante y lo que tenemos que trabajar es porque en las relaciones comerciales, por supuesto dentro de la normativa comunitaria y dentro de los acuerdos que tenemos bilaterales, pero intentar que sea una palanca para la salida de la crisis, porque de verdad que somos yo creo que de los pocos, no hablamos bien de nosotros mismos, y es que tenemos, yo lo viví en infraestructuras, es una cosa impresionante, los técnicos, los tecnólogos que tenemos en todos los ámbitos y también en el sector agroalimentario, sector industrial, de manufactura, de vinos, bueno, tenemos un capital extraordinario. Bueno, hay una tarjeta que no sé si estoy interpretando bien. Entiendo que es alguien que quiere hacer una pregunta presencialmente, que es Ignacio Boqueras, IVOC, empresario. Es para hacerla presencialmente, sí. Pues adelante. Ana, suscribo prácticamente todo lo que has dicho. Considero que es un referente para el mundo de la política, para los políticos. Para los políticos. Pero creo que en estos momentos la pandemia que estamos sufriendo, gravísima que estamos sufriendo, nos tiene que dar también la perspectiva de oportunidades. Oportunidades importantes. Muchas veces las familias se han reencontrado entre ellos mismos. Muchos padres han descubierto el tener sus hijos, sobre todo los hombres, por estar más en tiempo en la casa. Por otra parte, palabras como conciliación, como corresponsabilidad, han abierto determinadas perspectivas en nuestra sociedad. El tema de los horarios, el tema, por otra parte, de un mejor aprovechamiento del tiempo, el evitar desplazamientos. Yo recuerdo cuando en los años 2003, 2004 hablábamos del teletrabajo, la gente decía, ¿estáis locos? Y en cambio, en estos momentos, el teletrabajo, todo el mundo ha comprendido que es una herramienta importantísima, indudablemente, complementada con otras, que hay que dar también una legislación, pero indudablemente, por tanto, yo te agradecería que en este tema, que todo lo vemos negro,
busquemos también estas oportunidades, porque indudablemente si lo sabemos hacer inteligentemente, se nos abre un nuevo mundo importante para todos. Pues muchas gracias. Efectivamente, siempre en los malos momentos, en las crisis, hay que buscar oportunidades. Como sabes, se está trabajando en este momento en todo el tema del teletrabajo. Creo que es muy importante el tema de la conciliación. Precisamente el tema, ahora que estamos debatiendo, el tema de los padres con niños con la COVID, cómo se organizan y el tema de la corresponsabilidad. Y, por lo tanto, en esa materia se está trabajando en el Congreso de los Diputados y nosotros, desde luego, lo hemos tenido siempre en cuenta y lo seguiremos teniendo. Y le agradezco su intervención y, sobre todo, que lleva usted muchos años trabajando por algo que es tan importante como es la conciliación, que las mujeres, especialmente en nuestro país, han sufrido. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hemos ya superado el tiempo previsto. Muchas gracias, Ana Pastor, y a todos, en nombre de la directiva y del presidente del club, Nicolás Redondo, pues muchas gracias por su asistencia. Y hasta la próxima vez.